Dice Lukács, eso es totalmente cierto, pero quisiera volver al tema Lenin por cuanto que plantea un problema de organización enteramente nuevo, el cual, y esto es muy notable, se presenta hoy incesantemente en el capitalismo, tan pronto como una tendencia no defienda los intereses de lobbies particulares del capitalismo, sino a todo el capital en general. Me refiero aquí a lo que en Occidente suele denominarse brain trust. Kennedy sabía perfectamente que no era ni un teórico ni un científico, mas, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y en concreto en Alemania, no identificaba al especialista con el alto burócrata, pues sabía que del especialista no puede recibir ningún conocimiento esencial, sino que hace falta una selección de intelectuales y teóricos. Para nada importa ahora el que Kennedy eligiera correctamente o no. Los mencionados teóricos no deben ocuparse más que en invertir su saber y sus reflexiones en la empresa de detectar problemas generales, con el fin de que el político saque del material que le proporcionen las consignas necesarias al movimiento. Bueno, como vemos, o sea, el científico no debe tratar de convertir, acaba de decirlo, su saber científico en política. El científico eh, Ajá, no deben ocuparse más que en invertir su saber y sus reflexiones en la empresa de detectar los problemas. Y al final de la página siguiente, 133 y 134, el burócrata incluye a los dirigentes de partido, ¿eh? O sea, no es solamente el burócrata estatal, es la burocracia tanto estatal como obrera. La burocracia obrera. A ver, yo no creo que ningún secretario general sea un obrero, por más que en su niñez hubiera sido obrero. Pero bueno, él los llama así, ¿no? A burocracia obrera, a la dirección de partido. Bueno, Pues bien, yo opino que la posición específica de Marx y Lenin en los países socialistas condujo a una supervaloración fantástica del valor teórico del primer secretario del partido. Cuando en nuestro país, sin ir más lejos, Rákosi se conducía como un sucesor de Lenin, la cosa llegaba a adquirir rasgos francamente cómicos. Yo, Abendroth, no se eh, te oye. no se te oye, Antonio. ya. Quisiera decir aquí una primera cosa que me sugiere esto. Está claro que llama la atención la afirmación del principio sobre, digamos, cómo concibe él hoy en día que funciona la orientación, las grandes orientaciones políticas y que requieren lobbies, grupos de pensamiento, think tanks, ¿no? Diríamos hoy en día, los think tanks, ¿no? Brain trust ya no se utiliza hoy tanto, pero bueno. Es decir, organizaciones intelectuales, estables fundaciones, ¿no? Que den el fundamento teórico intelectual que permitan a los profesionales de la política hacer ciertas cosas. Hasta ahí es verdad que se diferencia del, del modelo personaje que reúne en su persona al líder político intelectual. Bien, sea Marx, sea Lenin, tal. Y él dice, y saca de ahí una conclusión hacia el final, en la que dice que ese modelo ha hecho daño, puesto que, claro, al querer imitarse, se supone que todo gran personaje del movimiento obrero, todo gran líder, debe reunir, pues igual que hizo Lenin, el gran artífice, o como hiciera Marx, de otra manera, pues, pero creo que se obvia el hecho de que eso solo puede producirse cuando una organización es vertical. Es muy vertical y es muy jerarquizada. Es decir, cuando hay secretario general o cuando hay presidente de partido o cuando hay secretario del secretariado o lo que fuere. Es decir, que también viene dado porque se organiza de una determinada manera la estructura del partido y se estructura verticalmente y se estructura de forma que funcione militarmente, es decir, de arriba a abajo. Si hubiera un tipo de dirección que no fuera unipersonal, en la que no necesariamente hubiera un secretario general y hubiera varios secretarios,
hubiera estilo, ¿no? Alguna vez se ha utilizado aquello de lo de Ribatasuna, ¿no? El modelo de Ribatasuna, que no había. Bueno, es igual, ¿no? Por no traer ejemplos que puedan ser incómodos o lo que fuera. O porque hay pocos modelos, o porque en realidad la inmensa mayoría de partidos, de derechas o de izquierdas, hayan seguido el modelo este vertical, el figurón, Pedro Sánchez, el Feijóo, el secretario, el personaje. Es decir, que esto también probablemente influya, el influjo, la admiración, la adoración, la devoción hacia una serie de grandísimos personajes históricos puede haber determinado que se imite ese modelo. Sociológicamente puede haberlo determinado en ciertas circunstancias el hecho de un tipo de clase obrera poco cultivada, pero también el hecho de que se hubiera optado o se hubiera impuesto, por las razones históricas que fueran, un modelo de partido que conduce necesariamente a eso, porque si el que presenta los informes en el comité central es el secretario general, al fin y al cabo es el secretario general el que tiene que ponerse a pensar y escribir el informe. Y luego, por muchos, dejando de lado, además de que en el secretariado, o en el comité ejecutivo, o en eso, tendrá a sus adláteres, tendrá a personas que por lo general han crecido a su sombra y no tendrán capacidad de hacerle eso, de hacerle sombra. Y entonces hay una determinada tradición de estructura organizativa que también, no solo el modelo que representan Marx y Lenin, que se intente copiar, sino la estructura organizativa de partido jerarquizado. Quisiera decir esto. Quiero decir Sí, que cualquier cosa que se parezca, que se quiera seguir llamando partido o movimiento, tiene que desterrar, tiene que desechar, yo creo, ese tipo de organización jerárquica. sí. Yo creo que tiene que desterrarla y que tiene que evitar a toda costa que existan, incluso aunque no haya formalmente la figura de secretarios generales, tiene que funcionar mediante el relevo constante, permanente. Tiene que evitar el secuestro de la imagen y de la proyección y de la portavocía y de la preeminencia política a grandes personajes, por más que valgan mucho, por más que sean muy destacados y superiores, pueden jugar un papel muy importante y lo deben seguir jugando y lo pueden seguir jugando de mil maneras. Y lo pueden seguir jugando como asesores, como consultores, como miembros de think tanks, de trust, de mil maneras imaginables. Pero se deben relevar, se debe evitar la perpetuación y se debe volver a esa cosa republicana de la rotación de los cargos y de la posibilidad de mandarlos a tomar por saco a la primera de cambio, a la primera que se considere. Yo creo que esto lo quería decir y se me quedó la otra vez en el asunto. Se me quedó en el sombrero. Claro, yo no estaba en los grupos directamente vinculados a Anguita y ocurría eso. Yo veía a Anguita como un hombre muy honesto y un santón, que no ponía en crisis cualquier cosa que se le ocurriera, ¿no? Y sigo considerando que es una gran persona y un santón. Ah, claro, esto no. Pero yo quería ir a otra. Claro, el problema organizativo es tan fuerte que yo quería ir a otra iconoclastia, esta vez en contra de lo que está diciendo Lukács. Lukács está afirmando aquí todavía el valor de la teoría científica. ¿Sí? Yo creo que hay un texto, a lo mejor se puede decir, estos de Barcelona sois unos puñeteros que tenéis otro santón. Yo querría ir a un texto asombroso titulado Lenin y el filósofo de Sacristán, en el que Lenin, el Sacristán dice, mire, el conocimiento de la teoría de Lenin, ja, vamos a dejarlo, pero la capacidad de aprender de la experiencia de la gente, del agente organizado. Y entonces decía todo aquello de, hay unos filosofía de la praxis italiana que es donde de la praxis es
genitivo subjetivo, es la propia praxis de la gente organizada la que genera experiencia y saber. Y lo dejaba ahí, ¿no? Eh, es un texto complejo porque es un texto de 1970, viejo. Tiene una primera parte muy compleja porque tiene que decir que Lenin no sabe filosofía y entonces tiene que decir que los otros pues tampoco se enteran mucho, ¿no? O sea, que y hasta que llega, o sea, vas avanzando y dices, bueno, pero bueno, ¿no? Y luego aparece el filosofar de Lenin, ¿no? Lenin y el filosofar, bla, 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 bla. El filosofar de Lenin, ¿no? Y a mí me parece mm, unir todavía más allá, que, que sin embargo sí que estaría en contacto con el siguiente libro que vamos a leer de Lukács, que es La democratización. Porque si damos importancia a la democratización, ese saber práctico organizativo y lo que emerge de la acción organizada, la que tiene valor, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, que esto es todo y nada. Si me permites, Joaquín, cuando hablaba Antonio, si yo no te he entendido mal, Antonio, tú estabas haciendo referencia a la política hoy, ahora. Entendido eso, ¿no? Tú hablabas de lo que... Creo que si no te he entendido mal, Antonio, tú no hacías referencia a la época de Lukács. A la forma partido tradicional de nuestra tradición tercero internacionalista, por así Y decirlo. hacía referencia a lo que sucede ahora, ¿no? A lo que tiene que suceder ahora, ¿no? Me ha Sí, parecido, ¿no? Sí, sí, vale. que sigue sucediendo, por así decir, que sigue sucediendo y que es ya no en los partidos comunistas, sino en la organización, en la forma de desarrollar la política en general, mediante el sistema de partidos, de estos partidos realmente existentes. Yo sinceramente ahora no sé cómo está la situación porque estoy en un partido muy, muy pequeñito, digamos. Pero cuando he estado en partidos más grandes, lo que te puedo comentar es que eso en la letra, en el programa de los partidos y en su funcionamiento, eso estaba. Todo eso que tú has dicho estaba. Votación, patatín, lo otro, lo de más allá. Todo, todo. En iniciativa Verts hace, no sé, veintitantos, 30 años, en Izquierda Unida, todo eso estaba. Cuando llegaba el momento de poner en funcionamiento práctico eso, pues por la que sea, la cosa no se hacía. Se inventaban epiciclos, se inventaban diferentes. Por ejemplo, rotaciones cada 2 legislaturas. Sí, pero no significa exactamente dos, sino significa no sé qué. Por lo tanto, este compañero que ha sido diputado durante 2 legislaturas ahora puede ser, no sé, alcalde de no sé dónde. Por lo tanto, en definitiva, lo que se hacía era evitar que ciertas personas, pues, bueno, estuvieran en un plano secundario, siempre estaban en un primer plano. Bueno, no, dicho eso. Y en cuanto a lo que decía Joaquín, yo creo que ese texto que tú has citado es un texto, desde mi punto de vista, uno de los más difíciles de leer y comprender de Sacristán. Es un texto, yo creo que es muy duro. Para las personas que nos oigan, yo creo que no es aconsejable empezar a leer los textos de Sacristán sobre Lenin con ese texto, porque uno, yo qué sé, yo creo que abandona al cabo de no sé cuántas páginas. En cambio, hay un texto menor que puede ser una especie de, bueno, de primer momento para luego leer el otro, que es Lenin y la filosofía. Es un texto que escribió inicialmente para la UNESCO, al final no se publicó, pero esa historia es lo de menos. Así que yo me atrevo a aconsejar es que primero Lenin y la filosofía, y cuando uno ha acabado de leer ese texto y más o menos lo ha seguido, que se basa el filosofar de Lenin. Y si es posible, no en la edición de panfletos y materiales, sino en la que se publicó Nuestra Bandera. Porque la que se publicó Nuestra Bandera tiene un prólogo, bueno, un prólogo, una presentación de Miguel Candel que yo creo que ayuda mucho a la comprensión del texto de Sacristán. Pero en definitiva, desde mi punto de vista, el esquema de lectura sería Lenin y la filosofía en primer lugar, dos, texto de presentación de Miguel Candel, y en tercer lugar, y con muchos codos y poco a poco, el filosofar de Lenin, que curiosamente es una conferencia, pero cuando la transcribió, cuando la puso en artículo, pues ahí se puso las pilas, vamos, desde mi punto de vista. Todo lo que explica, por ejemplo, El sobre la filosofar, práctica. ¿puedes Perdona, informar en dónde está el filosofar de Lenin? dime. ¿Puedes informar, digamos aquí, dónde pueden encontrarse? Hay uno en panfletos materiales, que es Sí, Icaria, los sí. otros dos en Nuestra Bandera y dónde estaría publicador. Y el último? No, no, no Nuestra Bandera. Es decir, en Nuestra Bandera se ha publicado el texto de presentación de Miguel Candel y luego el texto de Sacristán. El último texto, ¿dónde podrían encontrarlo? En Nuestra Bandera. También en Nuestra Bandera. Sí, sí, sí.
Yo quisiera, en relación, por seguir con esto que decía Salvador, yo recuerdo los inicios de Podemos. Yo no estuve en el 15M, ¿no? Como a muchos nos pilló fuera, y además estando trabajando era difícil sumarse más que a ratos a las concentraciones, y aquí en Barcelona, como era Plaza Cataluña y estaba atestado, pues solo te podías acercar a la periferia, es decir, que era una cosa que seguías por televisión, por los medios, y parecía que la cosa... Bueno, pero entonces hay un momento posterior que es cuando ellos empiezan a organizar. Y entonces tengo la experiencia de intentar buscar en mi barrio, ahí en San Antonio, al grupo de Podemos, a la asamblea, en teoría las asambleas de barrio que intentan poner en marcha en Podemos. Y luego tengo el comentario, tengo la conexión con algunos amigos y amigas que hacen lo mismo en algunas localidades de la provincia de Barcelona. En el caso de San Antonio, el hecho es que nunca llega a ponerse en funcionamiento la asamblea. Hay una primera convocatoria en la que aparecemos 2, 3, 4 personas. Y aquello no vuelve, pero bueno. Y entonces tengo como 2 o 3 referencias de gentes que consiguen un núcleo de 10, 15 personas en algunas localidades del área metropolitana, y que me explican, y que las 2 o 3 experiencias consisten en lo siguiente, que en un periodo de medio año empiezan a funcionar y a hacer cosas, a reunirse. Y por lo general había uno que hacía pues como de su secretario, el que iba a Barcelona. Más es que te lo explicaban así. O sea, el que iba a las reuniones del núcleo de Barcelona. Cuando la asamblea de ese grupo empezaban a pensar, bueno, qué iban a hacer ante tal o cual cosa, o cómo iban a hacer una candidatura electoral, o lo que fuere, si estaban en contra de las ideas que el tipo que se había erigido en representante, si estaban en contradicción, eran expulsados colectivamente de Podemos. Y por tanto desaparecían las organizaciones de Podemos. Como anécdota, a mí me sirvió mucho para ver desde el principio, muy el origen, lo que había en la mente de cómo debía funcionar o de cómo concebían los gerifaltes de Podemos desde Madrid que querían organizar el movimiento. Pues un movimiento de arriba a abajo, pero de arriba a abajo con una verticalidad mucho mayor que la de cualquier partido estalinista. Porque eso es una cosa que a mí me espantó, porque eso yo nunca lo había dentro del Partido Comunista, del PSUV, ¿no? O del PCC, organizaciones las que yo había conocido, en absoluto ese grado de verticalidad no existía. Había otra clase de autoridad que se había ganado de otra manera, y es verdad que tenía gran rigidez y provocaba dificultades para estas cosas que empieza a apuntar aquí Lukács, ¿no? De que se sepa diferenciar entre, bueno, esto de la política leninista de aliados más crítica, o sea, la actitud organizativa más abierta, menos sectaria, y la actitud intelectual más abierta posible, ¿vale? Las dos cosas. Y entonces, efectivamente, eso en el Partido Comunista, bueno, era más complicado porque había mayor rigidez, había mayor rigidez. Y había esa verticalidad, y había, al fin y al cabo, esa dependencia del fuera más válido, fuera menos válido, del secretario general o de 2 o 3 que pusieran el secretariado o lo que fuera. Y creo que en el asunto del quinto congreso del PSUC pesa mucho en la mente de los propios militantes, que pueden llegar a tener, esta es una impresión mía, que sabéis que ganan el congreso e imponen una nueva dirección. Y bien sea porque por falta de cuadros, o porque no se sienten capaces, o porque no están acostumbrados, o porque no tienen cuadros suficientes que sepan cómo se organiza, que no han tenido la experiencia de dirigir un partido desde arriba, fácilmente son barridos con 4 maniobras de estas de políticos, se los ventilan a la intervención de Santiago Carré. Pero creo que también ahí hay un grado de asunción de subalternidad por parte de una militancia obrera que aún y así era de las más aguerridas
de las más decididas y las que tenía cierta capacidad de elaboración política crítica, que podía criticar el eurocomunismo sustantivamente y con argumentos de cierto peso, pero no se veía con el empuje, con la fuerza, con las narices suficientes de sostener ese esfuerzo y evitar que a la primera de cambio los descabalguen y les desmonten una dirección. Y esto, claro, es un peso interior que se lleva, o es una tradición muy asumida de creerse subalternos. Y acabo haciendo una anécdota de Anguita. Yo, por otra cosa familiar, pues tengo algunos, mi familia es de origen andaluz y alguna gente de la familia era del PCE. Había una diferencia abismal entre la forma en que aquí los catalanes concebíamos nuestra relación con los dirigentes del partido, a pesar de todos los pesares, y la visión y relación que tenían los militantes de base andaluces, por supuesto los que yo he conocido. Aquí estoy haciendo una extrapolación que puede ser más o menos válida o cierta, es lo que yo he conocido, pero que me chocó mucho. En el sur era, bien sea porque era un tipo de militante, pues menor nivel cultural, mucho más subordinado. Yo tenía la impresión de que los dirigentes del PC en Andalucía eran como unos caciquitos, unos señoritos, que eran adulados y venerados por la militancia del partido. Y no tenía esa impresión aquí. Aquí podía yo tener la impresión, quizás es una versión diferente, más urbana, más urbanizada, de que eran tíos, hostia, que sabían, que tenían experiencia, qué tal, pero no consideraba que fueran, bueno, no percibía esa mirada arrobada, admirada de ser superior, como de distancia, sino que eran gente que tenía una carrera, bien por los riesgos que habían asumido, bien por lo que fuera, y entonces había esas diferencias. Y Anguita, recordar incluso por alguna experiencia personal, representaba perfectamente y tenía ciertos rasgos, al menos maneras, de ese tipo de individuo que está acostumbrado a mandar. Lo recuerdo hasta personalmente en un acto aquí en Barcelona, una pequeña interacción personal. Un estilo del que da órdenes y del que sabe que manda. Bueno, y eso, claro, esto sí es anécdota, creo que es reflejo de una cierta cultura militante que decía, pues, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que a pesar de que en el papel, en muchos de los intentos organizativos que ha habido, en casi todos o en la mayoría de ellos, se habla y se rehabla de democracia y democratización y de la participación no sé qué, y que nosotros representamos las bases, las masas, no sé cuánto? ¿Cómo es posible que luego en la práctica eso pasara inadvertido, pasara relegado y no hubiera manera de ponerlo en práctica? Bueno, pues seguramente había una cultura muy asentada, ¿no?, muy arraigada. No, sería largo entrar en el porqué. Pero bueno. Y yo creo que el nudo plantea esas cuestiones. Antonio, es que has dicho muchas cosas en el tiempo que has hablado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo primero que has dicho. Yo creo que uno de los partidos más verticalistas que ha habido en la historia de la izquierda española ha sido Podemos. Todo me hace pensar eso, además, por muchas referencias que me han llegado. En el segundo momento has empezado a hablar de Julio Anguita, y ahí el tema a mí me parece más complicado. No sé decir, no me atrevo a discutirlo ahora con puntos y comas, pero sí, yo no le doy más valor que el de una mera anécdota que quizás es sacada de cuidado, no, eso no. Incluso ese comentario que has hecho de que hay una diferencia en Cataluña con respecto al conjunto de España, de que aquí en Cataluña tú has observado una subordinación menor, si no te he entendido mal, Sí. de la base respecto a la dirección, que no en otras zonas de España. Incluido Madrid, que es lo que yo he conocido, ¿eh? Claro, y cuando digo esto, me refiero a cosas, digo que no se puede extrapolar y que hablo de una experiencia estrictamente personal. O sea, un tío mío andaluz, recuerdo cómo me hablaba de Luis Carlos Rejón, dirigente del PCA.
y me hablaba como cuando mi abuelo me hablaba de un ingeniero, como la diferencia entre una hormiga y Dios, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Aquí la cosa, no diré que es que no hubiera, pero era muchísimo más mitigado. Muchísimo. Y si no hubiera sido muchísimo más mitigado, no hubiera habido revuelta del Cinquè Congrés, del quinto congreso del PSUC. No la hubiera habido. Porque el que la haya significa que había gente que se sentía cuadros, al menos intermedios, semianalfabetos, pero quizás no tan semianalfabetos, ya con un nivel un poquito que se sentían con capacidad de leer algo, reflexionar y decir, no, ya lo puede decir Dios santísimo, que esto por aquí la cosa no va. Y en Madrid percibí otro tipo de militante. Insisto otra vez que son experiencias que es un militante que es consciente de que está en el meollo del poder y de que la cosa allí, de lo que se trata, es de saber, de entender la burocracia, cómo funcionan los entresijos, las maneras de moverse, para que que la política es un poquito de chalaneo, es tener cargos y cosas de estas. Lo percibí incluso en la juventud comunista. Lo percibí por ejemplo, yo he conocido a Enrique de Santiago, que es el actual secretario general del PCE, ¿no? Y creo que coordinador general de Izquierda Unida, no sé si tiene los dos cargos. No. Imagínate si he conocido a Joan Josep Nuet, ¿no? Que hemos sido colegas ahí, que hemos hecho cursos juntos y he convivido juntos en cosas, no sé qué. Alguno que otro a Mauricio Valiente, algún que otro dirigente que están hoy en día más bien en la órbita del PCE. Y yo sé la diferencia clarísima que se percibía entre los militantes, cuando nos reuníamos, nos juntábamos, cuando empezamos a montar y a expandir la organización hacia allí, recuerdo perfectamente que nos chocaba mucho la manera de ser, de comportarse, de hablar de los chavales, de los camaradas nuestros, allí en Madrid. En otro sentido diferente, en el sentido de creerse y de ver claramente que allí se manejaban cosas y que allí aquello era algo importante, algo trascendente, algo que... Sí, y nosotros no. Nosotros, digamos, discutíamos siempre en términos de, o lo intentábamos, movilización, lucha, muy, muy espartanos, muy aguerridos. Los camaradas madrileños no, eran así. Cuando hablaban, por ejemplo, en las reuniones, hablaban como el que habla en un mitin. Nosotros cuando hablábamos para debatir, hablábamos para discutir, para razonar, para intentar dar argumentos, para intentar ponernos de acuerdo, transmitir experiencias. Cuando hablaba uno y por supuesto no todo es general, pero se puede generalizar. Cuando hablaba alguno, que normalmente venían de familias del PCE, de cierta tradición, etc., etc., en fin, que ya habían conocido posiblemente desde chavales, adolescentes, a gente que estaba en grupos dirigentes provinciales o nacionales del PCE. Hablaban como el que habla en un mitin y se dirige a los que tiene que adoctrinar o no sé qué. O sea, quiero decir que para mí era un signo, claro, lo pude entender después de que hay ciertas culturas, ¿no?, que generan cosas y que son nocivas y que podían tener su función en un momento determinado, pero que deben ser cambiadas y que son cosas de las que se debe hablar y que cuando alguna vez las tengamos identificadas para rechazarlas, apartarlas. Por esto me he extendido un poco en este tipo de cosas que no se suelen hablar tanto o que pueden parecer como cosas colaterales, pero no, son cuestiones que yo creo que son importantes. Esta es mi opinión. Ahora ya sí, ya me callo. Bien, Antonio, repito que son muchos temas y no voy a decir nada de interés. En todo caso, creo que son épocas distintas, ¿no? La época del quinto congreso creo que es el año 80-81, si no recuerdo mal, eso es una época, y la época, digamos, de Anguita, por decirlo de alguna forma, es unos 10 años después, ¿no? Me parece. Entonces, allí el tiempo... Y en lo que yo puedo decir de mi experiencia como miembro del comité político de Santa Coloma de Gramenet, ahí está reducida mi experiencia política en aquellos momentos de iniciativa, es que la opinión crítica de las personas que militaban en la organización, pues
se reducía bastante cuando hablaban frente a ciertos dirigentes, es lo que puedo decirte. Con un añadido, no digo que sea general, ¿eh? No es general, pero algunos compañeros y compañeras ya pensaban en temas de ubicación. Es decir, hablo lo que hablo y digo lo que digo y ahora sí, pero no me manifiesto muy críticamente porque quiero ser concejal o quiero continuar siendo concejal o quiero ser parte de esa lista en las próximas elecciones. Entonces, bueno, voy con cuidado en lo que digo. No digo que todo el mundo se comportara así porque no todo el mundo se comportara así, pero sí que algunas personas se comportaban así. Y eso era un factor muy importante. No, no sé cómo decirlo. Pero bueno, son temas muy ligados y muy complicados. Sí. En todo caso, lo que tú decías, es que me sabe mal repetirme como un papagayo, pero lo que tú decías del quinto congreso me ha hecho pensar en el texto que escribió Sacristán y la gente de Mientras Tanto que se publicó luego en El País de Mientras Tanto, porque yo creo que sí, que acertaron mucho y coincidieron en bastante con lo que tú has dicho antes. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya. No podemos agotar este tema porque es el tema de las militancias, los partidos y las élites que se crean en los mismos, pero mientras este tema no se debata, eh, a falta de un gran movimiento de masas que emerja desde abajo arriba y le dé todas las vueltas a todo y haga innecesario debatirlo, mientras este tema no se debata, nada es creíble, porque todo repite, o sea, nos encontramos repitiendo siempre los mismos pasos. Estamos aquí en Lucas, no podemos, pero bueno, claro, la alternativa sería un movimiento de masas de abajo arriba que generara una novedad. La historicidad es eso, las novedades, ¿no? Pero si eso no es así, bueno, eso, la repetición de la teoría de élites y que sea una puñetera pena, pero Pareto y Mosca tengan más razón que un santo, las teorías de las élites, pues es real. Y sobre todo, bueno, yo sí que me atrevería a volver a decir una cosa, que creo que Lenin y cree muy excesivamente, en comparación al menos con el artículo que yo citaba de Sacristán, en la ciencia externa dirigiendo el movimiento, Lukács, frente a la experiencia de un agente que se está construyendo y que cada vez tiene distintas posibilidades, el filosofar. Como tampoco tenemos aquí el otro texto, el texto de Sacristán, porque no lo hemos leído, no lo está aquí, pues también me parece un exceso citarlo, ¿no? Pero y ya está. Sí que es cierto que estamos ante textos en el que se habla del problema de la organización y que estamos entre leninistas, los que están hablando, y para un leninista decir el problema de la organización es el culmen del culmen de los cúlmenes de los problemas culminantes. O sea, se supone que Lenin es el capaz de convertir toda teoría a términos organizativos. Y Lucas repite varias veces el asunto de la organización. Por volver al texto, ¿no? El problema de la organización, nuevo principio organizador, el importante problema de la organización. eh, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para leninistas, estamos ante lo óptimo máximo o ante el citius fortius, como se diga, todas las consignas de lo máximo máximo. Joaquín, ya que dices esto, porque tú crees que las personas que dialogan en esta conversación, todas son leninistas. Abendroth es un leninista. Te pregunto, yo no lo sé, lo ignoro. Abernathy asume esto, a pesar de ser sí, Abernathy es izquierda socialdemócrata alemana. Mm. Eh, los otros no sé, en este debate, Abernathy acepta el debate, o sea, asume el debate organización. Queda explicitado un poco más adelante que creo que A Vendrot le echaron del Partido Socialdemócrata. Fue expulsado. ¿Dónde andas? Que no se te ve. No se me ve, pero oigo. Soy el Vale. espíritu que vela no se le ve, pero está por el Joaquín, tú rigor tranquilo. ortodoxo.
El espíritu del Abendroth 12 de febrero. fue expulsado del partido. Heinz era director de Das Argument. Das Argument, vale. Y el tercero, el tercero es Leo Koffler, ¿no? Sí. De Leo Koffler no sé nada. Sí, sí que intelectual alemán, pero no sé nada más. Pero Joaquín, sí, Joaquín A., si no estoy, es que mi memoria es muy mala, pero le expulsaron, pero creo que formó parte de otro partido, Partido Sí, Socialdemócrata de la Unidad de Trabajadores o algo así. Bueno, si no me acuerdo del nombre del partido, ¿no? sí, Creo, era un partido obrerista, era una especie de como bueno, no los socialrevolucionarios, pero sí, sí, aquel movimiento que había después de la Revolución Rusa de sindicalistas revolucionarios, que también fueron rápidamente liquidados, pues un poco esas posiciones, ¿no? Gracias. Que se acercan a las de gente como Karl Korsch, ¿eh? Que a su vez fue expulsado del Partido Comunista Alemán mucho tiempo antes, pero que no llegan a ser las mismas. Vale. Es esa disidencia alemana, tradicional, que se vuelve consejista de alguna forma o de otra, obrerista. De acuerdo. Y el propio Lukács en el 66 sería un leninista. Madre mía, qué pregunta. Pues no la hago, no os preocupéis, ya lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. Treball de recerca. Sí, no, Descobrir. sí, no. Joaquín, ¿qué opinas? Yo creo que no. Pero sabe lo que tiene de valioso, pero sabe que ya no se puede. Con eso, No lo sé. principios, trabajar. Yo creo que sigue utilizando el nombre el, el santo nombre de Dios Hace colar de rondo, para justificar lo que se le ocurra. hace colar cosas como leninistas que no son leninistas. Ahí. Por ahí, por ahí. ¿Qué opináis los demás? No sé. Y cuando digo que no son leninistas, me refiero simplemente a copiar al pie de la letra determinadas tácticas o consignas o leer los textos de la época y llevarlos a cualquier época pasada, lejana, futura, como si fueran la palabra de Dios. Me refiero simplemente a esto, ¿eh? No me refiero a cargarse a más cosas, ni no reconocer valor. Me refiero a algo tan sencillo como eso. Yo no sé responder esa misma pregunta que he hecho porque, puestos a no saber, no sabría definir qué significa ser leninista en los años 60 en aquellos momentos. Ser leninista en los años 60, ¿qué implicaba? ¿Aceptar qué cosa? No lo sé, sinceramente. No. En los años 60, ¿eh? No antes. Hombre, Salvador, pues el centralismo democrático, en la manera en que se practicaba, la teoría de la vanguardia revolucionaria. Esto no quiere, esto es en el sentido de que, qué es lo que se ha entendido o qué es lo que ha quedado como leninismo. Otra cosa es que digas, no, vamos a estudiar a Lenin y vamos a qué era, qué pensaba de verdad, qué tal, qué se puede, haciendo una lectura rigurosa, decir que y entonces te encuentras con todas las sorpresas, todos los matices. Pero, en fin, lo que en general ha sido para la corriente mayoritaria, el leninismo, está más o menos claro. Quiere decir, secretario general, línea política, plan, 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 la revolución se organiza, eso, sindicato, la clase obrera, bla, 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 este tipo de cosas. Una teoría revolucionaria. Hay un pensador que abre esa reflexión de inmediato. Cada vez que lo dices, referido a ese pensador, se cabrean y te dicen que no, es Antonio Gramsci, todos los escritos que tiene sobre la traducción. Porque mira tú qué ingenuidad, bueno, qué cosa. Un tío está en la cárcel y se preocupa por la traducción. ¿Cómo una idea salida de un país en el quinto pino puede ser válida en el quinto otro pino? Después de haber dicho eso, ¿no? Allí era gelatinoso, hicieron guerra de movimiento, aquí nos dieron hasta la planta de los pies porque había una sociedad civil. A partir de ahí,
tomando incluso una frase del propio Lenin que dijo que las 21 condiciones habían sido excesivamente rusas. Pero es que el tema de la traductibilidad que incluso está en Croce, y no digamos ya en la gran escuela hermenéutica gadameriana, ¿no? O sea, Heidegger, Gadamer. ¿Cómo se puede, desde qué horizonte de sentido? Bueno, eso te impide asumir. Claro, él era consciente de que la inmensa mayoría del Partido Socialdemócrata italiano quería pasar, estaba a punto simpatizaba con los comunistas, pero se les imponen las 21 condiciones y se acabó. Se fastidió el asunto. Entonces, el tema de la traductibilidad, bueno, tú se lo planteas a un gramscista y te dice que ni hablar. Se lo planteas a los filólogos actuales gramscianos y te dicen que sí, pero esos no quieren hacer política. Eh, pero, o sea, el tema está ahí. ¿Cómo vamos a generar, bueno, pues eso, cómo vamos a permitir que cómo puede tener, qué sentido puede tener lo que afirmó fulano de tal en, 1500 en 1917, en 1927, en 1937, en 1947, etcétera, etcétera? Eso es en el supuesto de que ellos hubieran estado pensando siempre lo mismo. O sea, en el supuesto de que fueran absolutos imbéciles que no cambiaban de forma de pensar. Porque la gente, en cuanto tiene un dedo de frente, aprende aprende de lo que le ocurre, ¿no? Bueno, en fin, Gramsci es uno de los, por recurrir a un santón, que también es una forma fea de contestar al... O sea, es una forma stalinista de salirse del stalinismo, recurrir a los santones para combatir, por eso era una frase de Lucas, ¿no? Una forma stalinista de salirse del stalinismo, ¿no? Pero Gramsci tiene reflexión sobre estas cosas. Críptica, pero la tiene. Ya en 1900, ya en los cuadros de la guerra. Pero eso está fuera de aquí. Además, Gramsci, Lucas nunca tuvo buena relación intelectual con Gramsci. Gramsci nunca conoció, ¿no? Pero o sea, se fue abriendo hacia posiciones semejantes, pero bueno, en fin, lo dejamos. Porque esto también desborda, todo esto que estamos haciendo hoy desborda cualitativa y cuantitativamente, de forma dialéctica, el, el seminario que llevamos. Yo creo ya sé que es ponerse pesado, pero yo recuerdo perfectamente la anécdota de los encuentros que tenían la dirección del PCE con Stalin o con la máxima dirigencia soviética en los años 40-50. Entonces, la actitud sistemática de Santiago Carrillo, la pasionaria y el que tocara, Vicente Uribe, el que fuera, el que les acompañara, era siempre venderles, intentar, que se creían probablemente que en España se estaba al borde de la revolución, que se había perdido la guerra, pero que las masas estaban ahí, que a la que consiguiéramos 4 pistolas o una consigna incendiaria, lo que fuera, tal. Y Stalin, esto lo leí, no recuerdo en qué libro de memorias o tal, les decía, terpenie, paciencia. O sea, Stalin entendía perfectamente que no se enteraban de lo que iba la cosa, de cómo estaba su país, ni de lo que era tener una perspectiva revolucionaria. Y la política en aquellos entonces, hasta el cambio, ¿no? Pues de los años 60 y la reconciliación nacional, era, bueno, pero incluso, yo creo, ¿no? Que Sacristán mismo tiene hasta los años 60 se vuelve a reproducir esto, ¿no? Estas ilusiones de huelgas generales, esta desconexión de la realidad y este vivir en el mito revolucionario. Eso se podría decir, en cierto sentido, que es el leninismo realmente existente en algunas organizaciones. Yo creo que eso se podría reconocer. Y claro que eso no es hacer rigor con los textos escritos, no. Pero esto es a lo que podemos identificar, lo que la mayoría de militantes de las organizaciones de la Tercera Internacional entenderían como leninismo. ¿Alguna aportación más? ¿O sigo? Pues sí. Abendroth. Y por desgracia, también trágicos. Lukács. Verá, tras ello se esconde también un importante problema de organización, incluso para el movimiento obrero del futuro. Si no podemos esperar que el gran líder político
que puede ser un líder político importante, y me remito a una figura como la de Togliatti, sea al propio tiempo un gran teórico, entonces se requiere inventar una forma que será preciso implantar primero dentro del movimiento radical y del movimiento obrero. Por esa razón, empleo el término brain trust sin pretender supervalorar la terminología. Con ello quiero decir tan solo que ha surgido un nuevo principio organizador, a saber, una dualidad, una interacción de teoría y práctica que ya no se reúne en una sola persona, o lo hace a lo sumo una vez por casualidad, y que hoy, por el solo hecho de la extraordinaria amplitud de las tareas a realizar, solamente puede resolverse de esta manera dualista. Citaré un ejemplo, tomando de nuevo como base a Lenin. A principios de los años Bueno, 20... por el momento ha citado en este texto, no antes, ahora ha usado 2 veces, problema de organización, principio organizador. O sea, Sí. de verdad, digamos, estricta observancia está en plan leninista. Luego, vale. A principios de los años 20, lo que Lenin sabía sobre el movimiento colonial era del todo suficiente para establecer, con la mayor corrección, la postura propagandística de los partidos comunistas con respecto al movimiento anticolonialista. Hoy día, cuando en esta lucha de liberación existen en cada Bueno, país... esto es una afirmación que afirma él. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero que lo que sabía Lenin permitía, pues bueno, no sé, no sé. No fue Lenin, pero poco tiempo después ya se le pueden echar las culpas a Stalin. Destrozan a la clase obrera en Shanghái. El movimiento lanzándolos a la insurrección, ¿no? Que tiene una novela, ¿cómo se llama el francés? Tiene una novela espeluznante. Malraux. Malraux tiene una novela espeluznante, ¿no? De cómo cogían a los obreros comunistas y los metían en las calderas de las máquinas de vapor. Eh, bueno, en fin. Yo opino lo mismo que Joaquín. A mí me parece muy sorprendente esa afirmación del Marx. Sí, sí. Porque aparte, daros cuenta de la expresión, es decir, a principios de los años 20 lo que Lenin sabía sobre el movimiento colonial era del todo suficiente. No, no es que supiese algo o tuviera ideas interesantes, sino del todo suficiente, ¿no? No sé. Sí, sí, a mí también me ha sorprendido. Hoy día, cuando en esta lucha de liberación existen en cada país, ya se trate de Ghana o de Zambia o de cualquier otro, problemas económicos y políticos específicos, no hay ser humano, y así fuera tan valioso como Marx o Lenin, capaz de resolver todas estas cuestiones. Comprenderá usted por qué hago tanto hincapié en este problema del brain trust, en cuanto forma organizadora, y por qué no me Otra interesa... vez, organizador. Y porque no me interesa subrayar que si hay un estrato incapaz en este sentido, ese es la burocracia, tanto estatal como obrera. O sea, el secretario general. Estos estratos están acostumbrados a la manipulación y en ellos se excluye automáticamente la posibilidad de considerar algo de forma no prejuzgada científica. Esto es de la mayor importancia. Perdón, María Ángeles, no hago intervención, pero notar que la expresión es que si hay un estrato incapaz, ese es la burocracia, tanto estatal como obrera. Está haciendo una extensión que va más allá de los núcleos dirigentes, sino de una determinada manera de funcionar, interprétese como sea, sindicatos burocratizados o limitados a reivindicaciones salariales, socialdemócratas, bla, 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 lo que fuere, o simplemente burocracias obreras sindicales o de extracción obrera, pero que se perpetúan o se reproducen. Aquí hay una extensión de esas burocracias no solamente a estratos muy elevados, sino ya intermedios que sostienen organizaciones. Y los está llamando incapaces de salirse de esa. Bueno, no, Antonio,
no solo incapaces, ¿eh? Lo que dice ellos no es moco de pavo, ¿eh? Lo que dice, Manipuladores. estos estados están Manipuladores. acostumbrados a la manipulación y en ellos se excluye automáticamente la posibilidad de considerar algo de forma no prejuzgada, científica. Pues Sí. nos deja de vuelta de perejil, ¿no? De vuelta de perejil, absolutamente. Sí. Absolutamente, sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí no matiza, porque parece que habla en general, no está diciendo es que algunos grupos, algunos colectivos, no. No. Habla ahí en general, ¿no? De Pero, lo que existe, de lo que hay en las organizaciones obreras, porque dice eso, en las burocracias, tanto estatal como obrera. ¿No? Se está refiriendo a gran cantidad de partidos obreros de la época, ¿no? U organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. yo entiendo que se está refiriendo al mundo comunista, no solamente de Europa del Este, sino también de Europa Occidental. Sí, sí, Entiendo yo creo que sí. refiriendo en general al mundo comunista en general. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto es de la mayor importancia para el ala intelectual del movimiento con que estamos soñando aquí usted y yo. Porque este movimiento intelectual puede ser, por una parte, el punto a través del cual se insufle desde fuera al movimiento obrero el nuevo movimiento revolucionario. Y, por otra, puede preparar a un amplio grupo de los mencionados Brains Trusts, y puede ser que el Brains Trust actual no consista más que en que alguien escriba un buen libro sobre Egipto o Siria que ejerza una influencia indirecta incluso sobre la política anticolonialista del partido francés o inglés. No sé si se dará usted cuenta de lo que quiero decir cuando hablo de que la intelectualidad de nuestros días tiene una gran misión que cumplir. Y si nuestro movimiento empieza a comprender que una polémica justa contra, pongamos por caso, la manipuladora teoría del conocimiento del neopositivismo puede ser algo que tenga grandes consecuencias políticas para dentro de 20 años, podremos sacar a una parte, la mejor acaso de la intelectualidad, de ese mal academicismo. Me refiero al academicismo del que antes habló usted, y tenía mucha razón cuando dijo que la Escuela de Frankfurt produce una especie de academicismo interesante, si es lícito expresarse así, o academicismo secesionista. Abendroth. No quisiera que me entendiese usted mal. Creo que para la intelectualidad joven de la República Federal Alemana, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, con todas sus contradicciones, es algo provechoso. Lukács. Contradicciones en el sentido de que en ella se puede aprender algo, pero si se quiere aprender algo hay que separarse de la Escuela de Frankfurt. Abendroth. Sí, pero es preciso señalar que en la primera fase se suele pasar por Frankfurt. Para toda una generación de estudiantes socialistas, Frankfurt ha sido un punto de transición, acaso uno de los más importantes en este aspecto. Lukács. ¿Algo que comentar sobre la Escuela de Frankfurt? Bueno, es que hay una frase, bueno, cogida a pie de la letra es muy complicada de entender, porque le dice contradicciones en el sentido de que en ella se puede aprender algo, pero si se quiere aprender algo, hay Hay que que salirse. separarse de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Hay que salir de ahí. Leído Sí, sí. así sin más profundidad, pues parece un poco contradictorio, ¿no? Sí. Creo. Si A hay mí algo cuando... más, me callo, ¿no? Sí, a mí también me ha llamado la atención antes cuando ha hablado del partido francés o inglés. Cuando habla del partido francés, supongo que se refiere al Partido Comunista Francés en 1966. Cuando se refiere al inglés, supongo que se refiere al Partido Laborista, porque el Partido Comunista Británico es una nimiedad. Hay buenos intelectuales, o sea, o ha habido buenos intelectuales, queda todavía Hobsbawm pues va y esto, pero no sé qué peso político pueda tener. ¿Eh? Arriba, ¿no? Te refieres al de Italia, En todo ¿no? caso, ¿Eh? en Más todo caso, abajo yo te refieres, menciona al Arriba, de arriba. Italia y al de Francia. El libro de Egipto que influya sí, sí. en el partido francés o inglés. Ah, vale, vale, vale. Ah, sí, cuando está hablando de eso. Sí. Bueno, pero eso es como poner un ejemplo aquello, ¿no? En el caso de que se diera que hubiera un movimiento capaz de aprovechar esas. Lo hace un poco. No quería decir Sí. nada tampoco antes por no repetirme como un papagayo, pero cuando dice la manipuladora teoría del conocimiento del neopositivismo,
Bueno, esto leído por un neopositivista le pone de los nervios nerviosos porque no ha lugar a esa forma de decir. Yo creo que Lukács, si hubiera sido honesto intelectualmente, hubiera tenido que decir como tal neopositivista, estoy pensando en Schlick, o estoy pensando en Neurath, o estoy pensando en quien sea, ¿no? Pero o sea, así no se puede hablar, o no se puede transcribir una conversación, hay que pulir un poco desde mi punto de vista. Vamos, nada más, es igual, ¿no? Ya lo ha hecho varias veces, ¿no? Y aparte que damos cuenta que manipulador, aquí todo el mundo, casi todo el mundo es manipulador, ¿no? Porque antes hablaba de los manipuladores, ahora de nuevo otros manipuladores. Bueno, pues nada, pero es muy importante. A partir de ahora habla mucho sobre la manipulación, ¿eh? Todo el resto del capítulo estará hablando de la manipulación. O sea que, sí. Debería haber dicho que se refiere, creo yo, a aquel uso del saber científico positivo sobre la sociedad que se piensa a sí mismo como un instrumento para revelar lo que es la sociedad en cada momento y que permita a las autoridades o a las empresas actuar de la manera adecuada. A manera adecuada, pues para las empresas, 9 de cada 10 estrellas usan jabón Lux. Era de la época. Claro. Eso no fue la función histórica y social del neopositivismo, ¿no? Pero eso no fue, el neopositivismo no fue eso. ¿Perdona? Pero el neopositivismo no fue eso que tú dices. Claro, claro, claro. No, No claro. sé, no seamos tan así, ¿no? Claro, no. A Hubo ver, rojos. Es que dentro del neopositivismo del círculo de Viena hubo rojos. Gente que lo pasó peor que mal. Es decir, que no se puede hablar así sin más. Eran camaradas algunos de ellos. Pocos, pero había camaradas. No sé. sí, lo chocante es que además se defienda a Marx como un gran científico. Dices, coño, pero entonces estás generando la imagen de un Marx cientifista positivista. O sea, porque la otra es esa. ¿Cuál es el papel que le otorgamos a la ciencia dentro del movimiento revolucionario? Esa es una gran pregunta. Pero, entonces, si decimos, a la cabeza los ingenieros de la sociedad, ¿qué es lo que hacemos cuando ponemos a Marx a la cabeza? ¿O es lo que hacemos cuando decimos, el marxismo es todopoderoso porque es científico? Esto es una frase de Lenin, de una época de Lenin, porque Lenin, pues eso. Y yo ya no me voy a atrever a llamarlo neopositivismo. Pues es mala teoría. Bueno, En todo caso, en lo que ha dicho hay una idea que deberíamos recoger, ¿no? La importancia que le da al mundo de los intelectuales, a la intelectualidad, porque eso está dicho ahí, ¿eh? Sí. La importancia decisiva de la intelectualidad. ¿No? Sí. Lukács, no voy a negarlo, y personalmente lo único que puedo decir es que no me arrepiento en absoluto de haber tenido como primeros maestros en sociología a Simmel o Max Weber en lugar de Kautsky. Y no sé si se podría decir hoy que constituyó una circunstancia favorable por lo que a mi evolución respecta. Abendroth. Eso también es sorprendente, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí que Diría está. que él prefiere haber tenido, porque si no lo entiendo mal, está diciendo, prefiere haber tenido como profesores o como maestros a Simmel y Weber que no Kautsky. Está o diciendo sea, eso, ¿eh? a los neocantianos que al padre del marxismo. Capaz del Porque marxismo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Lukács. Claro, no pretendo convertir en ley evolutiva mi propia biografía, nada más lejos de mi intención. Tan solo quería reforzar su argumento de que los estudiantes pueden pasar perfectamente sus primeros años en Frankfurt, pero luego tienen que salir de allí. Abendroth. Comparto su opinión, pero el problema estratégico sigue en pie. Su idea del brain trust es también, a mi entender, una de las claves decisivas para la resolución del problema. Y lo mismo pensamos de las fuerzas progresivas socialistas de la República Federal Alemana. Por ejemplo, con la única diferencia de que para nosotros, ciudadanos alemanes, la tarea tiene una tremenda dificultad que no se da en igual medida en los otros países del mundo occidental, en los cuales existen movimientos obreros que realmente funcionan. Ni siquiera recurriría al ejemplo del Partido Comunista de Italia o, con ciertas pequeñas contradicciones, del de Francia. Pero pensemos, por ejemplo, en el Partido Socialista Popular de Dinamarca u otros similares.
Ya se sabe que en Alemania la única posibilidad inmediata que se ofrece para el tal brain trust que haya de formarse es la de cocerse en su propia salsa. Y el problema estratégico decisivo consiste en poner en comunicación a un brain trust que, por así decir, se forma espontáneamente con las organizaciones obreras que todavía subsisten con los sindicatos. Mas tampoco basta con eso mientras aquel no tenga radicación política. Lukács. Ahí soy de la opinión de que si tal movimiento llegara a surgir también en Alemania, jamás debería olvidar la liquidación espiritual de la vieja Alemania, a la cual pertenece, por supuesto, la socialdemocracia. Esto es una demolgrosa, que diría. O sea, la socialdemocracia alemana pertenece al mundo prusiano de Moltke y del otro y del otro y del otro. Bueno, ahí queda eso. Porque en Alemania hay una incesante crítica del comunismo. Sin embargo, de la problemática de la socialdemocracia alemana antes de 1914 y de los acontecimientos que hicieron que no fuera casual ese 1914, se habla extraordinariamente poco. Abendroth. No tampoco como se figura usted, pues incluso entre la intelectualidad burguesa ocurre que algunos historiadores comienzan de momento, en forma de estudio positivista, de documentos, si usted quiere, a extraer enseñanzas nuevas de ello. Me permito recordar el caso de Friedrich Fischer y su exposición de las metas bélicas imperialistas del Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial, exposición que señala el fracaso del Partido Socialdemócrata alemán. ¿Este Fritz Fischer sabe alguien? Yo no lo conocía, ¿eh? No sé nada de él. No, yo tampoco lo sé. No, tampoco lo conozco. En todo caso, hay una errata de traducción, debe ser, cuando habla de estudio positivista de documentos. Creo que querrá decir estudio positivo de documentos, ¿no? Sí, debe ser. Digo yo, luego vete a saber tú, ¿no? Vete a saber, ¿no? Habría que mirarlo. Vaya a saber, ¿no? Sí. No sé. Yo con todo, para mí este bloque, yo creo que al año en el que estamos, implica, o sea, permitiría pensar que eh, el problema nuestro en tanto que teóricos, en realidad el problema de la revolución es práctico, ¿eh? No es, a pesar de todo lo que él se empeñe en cuanto a teóricos, es que hasta aquí llegó la marea y nuestro modelo no daba para más y ya nos podemos sacar los hígados. No hay por qué. O sea, la frase hasta aquí llegó la marea, ¿no? Eh, que es la manera de no sacarnos los hígados de otra manera. Es que la culpa fue tuya, es que no sé qué. No, mire, la cosa dio lo que dio. Era una. Siempre estuvo hegemonizado por un proyecto que no era capaz de desbordar el marco civilizatorio capitalista. Yo qué sé, no. Bueno, tampoco hace falta. Hasta aquí llegó la marea. Aquí pone que Friedrich Fischer es un historiador especializado en estudios de la Primera Guerra Mundial. Pone, bueno, así leído por encima, ¿no? Pero por eso supongo que lo comenta. Lukács. Ah, sí, es el precursor del asunto y demuestra que estamos con los pies en la realidad y que no se puede hablar aquí de que nos hayamos inventado una falsa ideología para la vieja socialdemocracia alemana, sino que existe verdaderamente un movimiento. Yo creo que es cosa de llamar la atención, y siempre lo intento, sobre lo agudamente que vio y criticó esta situación Engels en 1890, en la crítica del programa de Erfurt, donde habla de una fresca, beata, desenvuelta y alegre acritud ha de introducirse en el socialismo. Es Bueno, decir, esa es la frase que está mal traducida, ¿no? Era lo que había una sucia. Bueno, es decir, ya Perdón, en perdona, María sí, Ángeles. Joaquín, leí ese comentario que nos enviaste, pero sí. no acabé de entender. No acabé de entender. Sí que, o sea, entiendo que tú hacías referencia a que tanto la postura de
obviamente, de la crítica al programa de Gotha. Y el texto italiano hacían una valoración negativa, y que te parece que el texto este hace como una valoración positiva, ¿no? En la crítica del programa de Erfurt, donde habla de que una fresca, feliz, desenvuelta, pero dice alegre acritud. Y tú decías que en el texto italiano lo que dice es alegre suciedad. Claro, dice, pone estos adjetivos, serían los adjetivos propios de una actitud mafiosa. Alegría, sucia, ¿eh? Ahora, yo no me atrevo ahora a buscar el texto en italiano, que lo tengo por ahí, Sí, sí, no. porque soy Yo lo que capaz de pasa es que cerrar. yo no entendía esta frase con eso de la feliz desenvuelta y alegre acritud. No sabía entender lo que No, quería. es que no era actitud, o sea, sería Aquí, una feliz. lo que dice aquí sí, en el texto, no, el que tengo yo al menos. Vale. La traducción que tengo yo dice, donde habla del programa de Erfurt, en la página 137 arriba, donde habla de que una fresca, feliz, desenvuelta y alegre acritud ha de introducirse en el socialismo. Y me he quedado así diciendo, bueno, pues nada, no lo entiendo y no sé a qué. Claro, cuando dijiste eso es de suciedad, cuando tú pusiste esa nota de que en el texto italiano parece que habla de suciedad. Claro, bueno, pues no sé. Y que no es que haya de introducirse, sino que es lo que se está produciendo, ¿no? Una cosa, una actitud miserable. Ujú. ¿Dónde se produce esa actitud? ¿Dónde se produce esa actitud? En el seno del socialismo, tal y como está. Claro, el programa de Erfurt es un programa. La crítica del programa de Erfurt es poner a parir el programa de Erfurt. Ujú. Sí, sí. No. Poco antes o poco después, Engels, que impidió en su momento que Marx publicara la crítica al programa de Gotha, lo publica. Engels. Le había prohibido, le había insistido a Marx en 1878 que lo publicara porque decía, vas a romper la relación, te vas a pelear con tus amigos. En la época esta, escribe la crítica a este programa y es cuando Engels edita el programa la crítica del programa de Gotha de Marx. Es decir, ya en 1890 había visto Engels este problema. Y si se busca el nexo con el movimiento obrero, no hay más remedio que hacerse consciente una y otra vez de estos problemas. Abendroth. Sí, sin duda alguna, pero insisto en que el programa estratégico general, aunque insinuado, no queda resuelto por la idea del Brain Trust, pues tras ello vuelve a alzarse con la mayor nitidez y exacerbado, diríamos, en la situación de la Alemania federal, pero paralelamente también en los restantes países capitalistas de Europa, aunque no en forma tan acusada, otro considerable obstáculo. Antes, ha señalado usted muy oportunamente el ánimo anticomunista que, si bien está remitiendo, aún domina de modo capital la situación de mi país. En realidad, no debemos olvidar que los aspectos negativos de la dictadura stalinista, brutal y bárbaramente degenerada, surtieron una fuerte influencia sobre el movimiento obrero de los países capitalistas y, sobre todo, como es natural, en la República Federal Alemana, a causa de la realidad fáctica de la existencia de los dos estados alemanes. Por una parte, está el problema material, esto es, un problema material referido a las grandes masas de la clase obrera y también a los asalariados universitarios. El problema material consistente en que el nivel de vida que se les pudo ofrecer a los asalariados de cualquier tipo en la República Federal, aun con todas las discrepancias en virtud del mecanismo coyuntural de la reconstrucción, conseguido, todo hay que decirlo, por presiones de tipo sindical y en modo alguno por concesiones voluntarias que hiciera el capitalismo. Este nivel de vida fue sin lugar a dudas muy superior al que disfrutaron las agrupaciones paralelas en la República Democrática. Este problema, paliado pero no suprimido totalmente, aunque se observe en él una regresión a partir del eje económico de la República Democrática Alemana, podría ser ideologizado, de manera falsa pero afortunada, por parte capitalista bajo la forma de la presunta superioridad de la economía capitalista sobre la socialista, desdeñando olímpicamente los datos históricos concretos del problema.
una de nuestras tareas ideológicas estriba en luchar contra ello. Yo creo que aquí hay dos asuntos datados. Uno, el del desarrollo económico en la Europa occidental. Tengo entendido, yo no, que hasta 1956 o 57 Francia no alcanza el nivel de vida anterior a a la Segunda Guerra Mundial. Yo esto lo he leído. Por lo tanto, otra cosa son inyecciones que se puedan haber producido a un Berlín en mitad de la RDA. Pero, o sea, este es uno de los asuntos. Y otro de los asuntos que hoy en día ya tenemos que considerar datado es que hay que distinguir entre los procesos soviéticos y lo que pasa con Stalin y la ideología del stalinismo como espantajo. A nuestra altura, esto hay que, pues anda que no había cosas terribles en ese Occidente democrático de 1948, 49, 50, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los años 70, pues ¿cómo se llama? La logia P2, yo qué sé, o Chile 73. Es decir, eh, eh, tenemos elementos para pensar desde fuera ya de ese modelo, de eso que ocurrió, estas cosas. En fin, como yo tengo 72 años, tengo que decir, lo cual no quita que hayamos de reconocer que el estalinismo produjo en la Unión Soviética muchas víctimas, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una guerra ideológica como la que estamos viviendo hoy en día, esta rusofobia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Belicista, ¿no? Entonces, dos cosas. Ese ideologismo que se lanza para imponer el rollback y los niveles de vida, ¿no? Yo recuerdo precisamente un diario que leí, perdonad, el diario de Daniel. El diario de Daniel es de un hijo de un obrero, de una familia obrera de París, y tiene unos niveles de vida. Y tiene una bicicleta, le gustaría ponerle un motor, en fin, o sea, y si alguien recuerda, en fin, bueno, es un mundo, no voy a decir que fuera tan terriblemente duro como el español del momento, pero vaya, no era la sociedad del consumo. Y esto supongo que eran los años, pues eso, los años 50 de, de Francia. Es un buen texto para plantear la adolescencia, bueno, por lo menos era un buen texto. Hoy en día No, los adolescentes son distintos. pero no obstante, lo que a mí me deja como conclusión esta pregunta de Abendroth, esta intervención de Abendroth, es que el problema ha de ser que el socialismo pueda ponerse al nivel de desarrollo material del capitalismo. Esta es otra, esta es otra, esta es otra. Sí, Yo sí. creo que ese es el asunto que sitúa al propio Abendroth en una coordenada determinada, que es la del desarrollismo económico, del desarrollismo industrial, y de que, claro, si perdíamos la batalla, bueno, lo de Khrushchev, ¿no? Khrushchev. Pues adelantaremos y conseguiremos un nivel de vida superior al vuestro, y esto se convierte en la meta ideológica ha de convertirse en la meta ideológica orientadora de todo el socialismo mundial. Por lo tanto, pues si esto no es posible y no lo consigues, y obviamente no lo consigues y te quedas rezagado, la imagen que has proyectado en tu propia población como meta ideal, donde en los 50 a lo mejor no, pero en los 60 ya se empieza a ver cierta superioridad y en los 70 aún más. Si ese era el modelo, pues el socialismo ha fracasado, porque obviamente aunque había algunos coches y había algunas cositas y no había miseria, no había... Hablemos de la Europa del Este, no hablemos de otros países del tercer mundo, pero obviamente está. Y, A ver, los países del tercer mundo lo que querían, lo ha mostrado China, es ponerse a nuestra altura. Es decir, vale, yo creo que hasta aquí llegó la marea. pero quiero decir que los países cuyo primer objetivo era comer, vale, pero pasado cierto tiempo en los países del Este, en principio ese no era el problema.
como explica, ¿no?, en las fases anteriores del texto, ese ya hemos pasado la fase de la lucha, ¿no?, por la plusvalía absoluta, ahora es la lucha por la plusvalía relativa. Bueno, esto quiere decir que estamos en un nivel material en que las personas empiezan a plantearse qué sentido dar a su vida y cómo la vida se enriquece o cobra sentido más allá simplemente de que ha resuelto sus principales necesidades materiales básicas. Que eso se puede dar por resuelto en un cierto momento en toda la Europa del Este. Que sepamos, por los datos que tenemos, en que aunque hay todavía muchos residuos de sociedad agrícola, campesina, etcétera, etcétera, pero hay un cierto nivel de desarrollo urbano, material, de haber coches, etc, etc, etc. Pero bien, si el ideal, si la meta ideológica que hay en los ciudadanos socialistas, si el ideal moral, si el objetivo ético es conseguir niveles de desarrollo material igual o superior al del capitalismo, pues la cosa se ha ido a tomar por culo, obviamente. Se habrá ido a tomar por culo más pronto o más tarde. Como así fue. De hecho, el programa más, digamos, paradigmático de todo esto es el programa francés de Mitterrand, ¿no? El programa francés de Mitterrand es al socialismo por la lavadora, el plasma, el coche y las vacaciones en Cancún. Al socialismo por el desarrollo. O sea, claro, te dicen siempre, al programa de Mitterrand lo hunde el recorte económico de los grupos, de las instituciones internacionales. Bueno, lo hunde eso pensando que él ha ofrecido aumento del consumo, pero eso no es una alternativa de sociedad. Es la unidad de la izquierda se llama. Siempre lo confundo, le pongo siempre el mismo nombre, me cago en la mar, que al lo de al Allende, ¿no? Que es otra historia, es otro mundo. La unión de la izquierda del PCF y Partido Socialista Francés. Bueno, o sea, ahí vemos. Bueno, Lukács. Sí, claro. Y yo quisiera insistir en señalar la enorme trascendencia que podría tener la liquidación real del estalinismo en los países socialistas para los movimientos de los países capitalistas. Hasta ahora asistimos al comienzo de un proceso, permítame que me exprese en términos vastos, de rectificación del estalinismo en forma de estalinismo. No me canso de decir que estamos desmontando al estalinismo en forma estalinista. Sin embargo, el desmantelamiento auténtico no se producirá hasta tanto no rompamos radicalmente con los métodos estalinistas. Solo quiero añadir que es este un proceso en el que no se pone todo el énfasis que haría falta. Le voy a citar dos ejemplos. En 1953 se liquidó en la Unión Soviética la policía política en cuanto Estado dentro del Estado y hubo que ejecutar a Beria para que pudiera realizarse tal liquidación. Y en 1966, en Yugoslavia, bastó con destituir simplemente a Rankovic, quedando así suprimida la autonomía de esta organización a su mando. Tan solo cuando se lleven a cabo enérgicamente estas medidas en todos los países socialistas se podrá hablar de liquidación real del estalinismo, al menos en este sentido. Ciertamente, habrá que cuidar también de hacer ver a las gentes que tampoco en Occidente se tiene demasiado en cuenta la organización secreta de la policía política en cuanto Estado dentro del Estado y que incluso se le tributa culto con las películas policíacas. Este Estado dentro del Estado perdura, a mi modo de ver, en los Estados Unidos de muy diversas maneras. No es que tenga el mismo poder que, digamos, el comisariado del pueblo ruso del tiempo de los procesos de Moscú, allá por los años 30, pero hay ciertas cosas en América Latina, por ejemplo, el asunto de Santo Domingo, etcétera, que constituyen iniciativas independientes de la organización secreta en la misma medida en que lo fueron los grandes procesos de Moscú para la organización secreta stalinista. a ver, lo de Santo Domingo es el coronel Caamaño, pero bueno, joder, que en 1963 en Estados Unidos se acaban de cargar un presidente. Dices, ¿dónde está? ¿Quién ha sido? El señor Lucas, pues no está mal como intervención del aparato profundo
estadounidense cargarse al presidente Kennedy, ¿no? Ujú. Eh, y no sé no sé cuántos dirigentes ya de A su Bandung, hermano, y a su ¿eh? hermanito, y a su ¿Cómo? hermanito, y a su ¿Perdón? hermano. Y a su Al- hermano. Y no sé cuántos dirigentes de Bandung ya habían pringado, ¿no? O sea, todavía, bueno, Tito no. ¿Quién más? Para el 66 todavía estaba vivo Nasser, que es uno de esos casos que yo creo que fue luego envenenado. Pero Nkrumah se lo habían quitado de encima. Bomba, Lumumba, dices, joder, joder la cosa, ¿no? pero hasta con... En todo caso, aquí hay un fragmento que yo no he captado bien. Primero él habla de lo que pasa lo que pasa en la Unión Soviética. Y pone el caso del asesinato de Beria. A Beria tuvieron que asesinarle para liquidar la policía política. En cambio, en Yugoslavia, al cabo de unos años, eso ya no fue necesario. Simplemente se arrinconó a Rankovic, ¿no? Creo que explica esto. Y luego dice, tan solo cuando se lleven a cabo enérgicamente estas medidas en todos los países socialistas, se podrá hablar de liquidación real del estalinismo, no mediante métodos estalinistas, entiendo, al menos en este sentido. Pero ¿a qué tipo de medidas se refiere? A la liquidación de la policía política, se refiere con métodos no los de la URSS, sino los de Yugoslavia. ¿Se está refiriéndose a esto? Sí, Eso pero sería la sigue, eso, superación del estalinismo con métodos no estalinistas. Es lo que es está así, diciendo él. es así, pero eso sigue siendo estalinismo quitado con métodos estalinistas. O sea, Ya. vaya, sí, sí, todo esto está también muy datado. Pero el argumento que le esgrime es eso, que a él le parece que el estalinismo se supera con métodos no estalinistas a partir, digamos, de la diferencia que hace entre lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasó en Yugoslavia. En un caso se asesinó y en otro caso se arrinconó. Es eso lo que está diciendo, ¿no? Pues sí, creo que sí, que eso es al menos yo también lo que había pensado, interpretado. Sí. Abendroth. Y si usted quiere, en Santo Domingo, aunque se trataba de un espacio mucho más limitado, con la misma barbarie por lo menos. Lukács. Bueno, verá, esto lo saco a colación aquí de manera completamente episódica, porque en el problema de la lucha antimanipulatoria entra no solo el aspecto de la manipulación del consumo, sino también esta forma de manipulación de la política, con lo que el pretendido democratismo, por ejemplo, de la política exterior de los Estados Unidos, cesa en muchas ocasiones de tener una dirección democrática. Esto se puede observar con gran... Un segundo. Me Sí, está sí. sorprendiendo que esto lo dice Lukács. Me sorprende un montón. Esto es lo que dice Lukács en el año 66 sobre la política exterior de Estados Unidos. Macho, cuesta cogerlo, ¿eh? Bueno, a mí, yo no recordaba este paso, Sí, sí. Cesa en muchas ocasiones de tener una dirección democrática. No sé. Lo dice en relación al caso que explica a continuación, ¿no? Sí, el de Kennedy. Pero bueno, Sí. no sé si tenía toda la información. Supone a la oposición que él tiene a que los servicios secretos organicen en contra de su parecer o sin su control la intervención en Vallacochinos y estas cosas, ¿no? Bueno, Imagino que... había pasado lo de Arbenz en Guatemala también, es decir, que ya habían pasado cosas, es decir, me Hombre, refiero, es decir, que, no sé, Sí, sí. bueno, no sé. Imagino que quiere hacer referencia a ese supuesto o real intento de Kennedy de tener bajo control del Estado o oficial, ¿no? Y considerando eso como lo democrático y no sobre organismos secretos, privados, al margen de... Imagino que quiere hacer algo así, ¿eh? No creo que esté intentando tampoco hacer una defensa de que eso es democracia, así con mayúsculas, vaya. Intuyo, ¿no? Deduzco, vaya. En todo caso, Esto aquí se... hay de Perdón, nuevo un uso de la palabra manipulación, es decir, del concepto de manipulación, que valdría la pena tenerla en cuenta, ¿no? Para aclararnos un poco más, porque para él manipulación, ¿qué es en definitiva? ¿Qué es manipulación? Engaño a las masas de cualquier tipo. Eso es lo que entiende él como manipulación. Antidemocratismo. Yo cada vez voy sacando más el eso de que cualquier cosa que esté, tipos de decisiones que se sustraigan a quien las tiene que tomar, que es toda la sociedad, o que son los organismos que decide la sociedad democráticamente. Yo cada vez, con los ejemplos Hablas que de va dando en estos decisiones, ¿no? textos, va Antonio, hablas de ampliando. decisiones, ¿no? Hablas de decisiones, Antonio. Sí, sí. Manipular sería
sería, por así decir, digamos, evitar que quien tiene que tomar esas decisiones las tome realmente y sean otras instancias quienes tomen esas decisiones. Eso es manipulación. Mm. Yo lo voy entendiendo cada vez más así. Aquí sí, en otros momentos es convertir a la población en un ser supeditado a un tipo de consumo. El Sí, capitalismo del consumo manipulativo, ¿no? sí. Lo que Bueno, pasa es que, como ves en estas líneas, va ampliando y a medida que va dando ejemplos, va extendiendo el concepto de manipulación al ámbito de la política, al ámbito de esto, al ámbito de... Entonces me parece que lo va ampliando. Sí, sí, los neopresidencialistas manipulan, no sé quién más manipulaba, ahora manipulan. Así que, como si todo está... ¿no? Sí. Sí, sí. Esto se puede observar con gran exactitud en el asunto Kennedy en relación con Cuba, ya que Kennedy libró una lucha ininterrumpida contra la intromisión ilegal de las organizaciones secretas, mientras que hoy, bajo el régimen johnsoniano, la influencia de la organización secreta y de la burocracia militar es incomparablemente mayor que bajo Kennedy. Aquí se demuestra que los problemas de la manipulación influyen asimismo sobre la política de alto nivel. Y aquí tenemos ya, a mi juicio, una de las tareas de la intelectualidad occidental, consistente no solo en continuar la tradición kosleriana de lucha contra el comisariado del pueblo en la Unión Soviética, para sacar de ello un esquema, sino en demostrar que no solo existe allí, sino que también se da en otros países con otras varias formas. El que tal sistema no haya llegado a desarrollarse hoy en la República Federal con tal grado de poder depende en parte de ciertas explosiones de la opinión pública. Creo que si cuando el asunto del semanario Der Spiegel no hubiera estallado la opinión pública, dando lugar a la caída del ministro Strauss en Alemania, en el aspecto político habría un sistema McCarthy moderado. Abendroth. Pero un Yo segundo. creo... Sí, perdón. ¿Mm? Abendroth. No, no. ¿Sí? Y yo creo que también este párrafo es difícil de leer con tranquilidad, ¿no? Es decir, porque aquí él está diciendo, un segundito, perdonad. Esto se puede observar con gran exactitud en el asunto Kennedy, en relación con Cuba, ya que Kennedy libró una lucha ininterrumpida contra la intromisión ilegal de las organizaciones secretas. ¿Eso fue lo que hizo Kennedy? En teoría, por eso se lo cargan. Sí. Bueno, En, te- no. en teoría, por No. eso se lo cargan esas organizaciones secretas, ¿no? Supongo que quiere decir esto. Bueno, o sea, Yo no creo que él quiera decir que Kennedy tuviera una buena política hacia Cuba. Yo creo que quiere decir que Kennedy quería tener bajo su control y que no quería tolerar y que su concepto de ya, renovación política o de sumisión política debiera ser supeditar cualquier instancia subterránea o de estado profundo al gobierno formal, pongamos por caso. efectivamente. Y Bueno, que una vez, y que si otros presidentes han entendido que esos organismos debían tener autonomía, incluso que era bueno que actuasen de manera secreta para no comprometer, él pudiera estar, vamos a poner que fuera así, pudiera estar comprometido con intentar someterlas a la decisión del despacho Oval, etcétera, etcétera, del gobierno formal. Y probablemente porque no cede a esas presiones se lo cargan, ¿no? Independientemente de que su política luego pudiera ser tan agresiva, o más, o igual, o menos que... Yo creo que de la única manera en que se puede entender sería esa, esa especie de defensa que hace de Kennedy. Vale, sí, Sí, de yo acuerdo. también lo he entendido así, sí. Y lo que viene a continuación cuando habla de la tradición koessleriana, porque ahí parece que está reivindicando la figura de Kessler, o yo me equivoco. Dice, y aquí tenemos ya, a mi juicio, una de las tareas de la intelectualidad occidental, consistente no solo en continuar, hay que hacer más cosas, pero en principio no le parece mal esa tradición, ¿no? Sí. Parece que él está Exacto, reivindicando la figura de Kessler, ¿no? sí. Y sus críticas, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me parece es que en general le está dando una importancia a la tarea de la intelectualidad que hoy en día está clarísimo que no tiene. Es decir, o hay un movimiento de masas organizado
o la intelectualidad la paga toda ella Bruselas. No es cierto, no es cierto este papel puntero y vanguardista que él está tratando de otorgar a la intelectualidad. No, bueno, o sea, no quiere decir que no haya gente moral entre la intelectualidad, pero como tal intelectualidad, ser la punta de vanguardia que abre todo, no es cierta. Vaya, para muestra lo que tenemos ahora, ¿no? El país de hoy, los países que se oponen a Bruselas no son democráticos, aunque los han elegido democráticamente. Los democráticos son los que están a favor de Bruselas, aunque no los hayan elegido democráticamente, están por la guerra. Entonces, y esto es el país, la vanguardia. Nosotros recibimos, gracias a un amigo, gratis, varias pirateados, varias prensas, el país, la vanguardia y el periódico, la televisión española. O sea, pues qué intelectualidad, ¿no? O sea, la intelectualidad no es. O sea, yo digo aquí. En todo caso, Joaquín, para entender a Lukács, si nos situamos en los años 66 o los años 60, sí que es cierto que parte de la intelectualidad europea jugaba otro papel, ¿no? Es decir, un papel mucho más crítico que la que puede jugar ahora, ¿no? Creo, Sí, ¿no? Para sí, acercarnos a su posición, ¿no? sí, ¿No? sí. Pero había grandes fuerzas organizadas, Ya, eso, claro. eso. Abendroth. Yo no creo que no sería tan moderado. Lukács. En fin, creo que entiende usted a qué me refiero. Es decir, que sería necesario denunciar ciertos rasgos de los sistemas manipulatorios y sus peligrosas consecuencias. Se llegaría así a ciertas conclusiones que podrían conmover incluso la vida general de la República Federal. Pienso, por ejemplo, en una cuestión que solo conozco por ciertos casos aislados, sin poder enjuiciarla globalmente. Esto es, en la praxis judicial de la República Federal Alemana, donde el veredicto del juez y el informe de un experto se convierten en fetiche, con lo que la revisión de sentencias erradas a todas luces erradas se dificulta notablemente. Sin duda, conoce usted esta materia muy al detalle, mejor que yo, pero de todos modos, ¿sí? Pero de todos modos tengo la impresión de que es necesario luchar contra tales cosas, como en el fondo solo se hace hoy en Alemania el semanario Der Spiegel, al menos en casos aislados, aunque puede que no siempre con la consecuencia que sería de desear. Tocamos con ello un punto que afecta de manera inmediata la vida de muchas personas. Es este un problema manipulatorio muy apropiado para desencadenar movimientos de masas. No es casual que en la sociedad burguesa las sentencias erradas dieran lugar ya a otros tiempos al desencadenamiento de movimientos de masas, y pienso en el asunto Dreyfus como ejemplo más sonado. La eficacia de tal desencadenamiento la vemos, por ejemplo, en el ambiente literario, en la novela, a fin de cuentas, muy útil de Arnold Zweig sobre el sargento Grisha, en la que se ponen en evidencia determinados aspectos del aparato burocrático alemán con motivo de una sentencia judicial. Y estimo que la cara pseudo-democrática de la República Federal podría evidenciarse mediante buenos análisis de ciertas sentencias o denegaciones de revisión, etc., de manera más patente que en muchas cuestiones políticas. Y tengo la impresión de que se dan al respecto en la República Federal muchas más injusticias de las que la prensa publica y de las que anota la opinión pública. No sé qué piensa usted sobre ello. Pero Sí. esto que está diciendo, más allá del carácter reformista o no reformista, él no viene a cuento, pero esto lo hicieron, no lo hacía ya. Eso que está diciendo él, lo que está proponiendo, por ejemplo, no sé, actuaciones inadmisibles del aparato judicial, denuncias críticas respecto a eso. Yo no tengo memoria para decir eso, pero la izquierda, digamos, por muy moderada que fuera de Alemania o de Francia o de Italia, no hacía eso. No sé. Yo ahí no veo novedades, por su parte. Es decir, me refiero que eso que está diciendo él como una novedad me parece a mí. Que quiere decir, esto es una novedad política. Yo lo que propongo es que pongamos el acento en esto que estoy diciendo. Yo creo que eso
ya está. Es decir, que sí, que de acuerdo, que estamos de acuerdo con eso, pero no hay novedad, ¿no? Me parece, ¿no? Yo no sé, a ver, yo lo único que sí sé que era muy especial era el caso de la judicatura. Bueno, si habéis leído, me remito al libro este, el Behemoth, el libro sobre el ascenso del nazismo en Alemania, escrito por, no me acuerdo quién, un socialdemócrata de izquierdas. En los masivos asesinatos de Franz obreros, Neumann, creo que era, ¿no? en los masivos asesinatos de obreros que había en los años 20, el aparato judicial anterior al nazismo exculpaba a los asesinos tranquilamente, o los condenaba a 20 días de esto, o a un año y luego los soltaba. O sea, el aparato judicial alemán es muy burocrático, alemán, anterior al nazismo. Bueno, es que hay unos apéndices en el libro sobre sentencias, sobre asesinatos y sentencias, ¿no? Y es muy sorprendente. O sea, el hecho francés es que el hecho francés de Dreyfus es un tribunal militar. Es que no es comparable a la barbarie que el Behemoth explica. Eh, durante muchos años, incluso el franquismo recurrió, hasta que se crea el Tribunal de Orden Público, que era judicial, tiene que recurrir a tribunales militares, el propio franquismo. O sea, entonces, bueno, a partir de aquí yo no me atrevo a... Pero sí que, bueno, una barbarie especial alemana en la judicatura sí que debía de haberla, pienso, ¿no? El libro del Behemoth, a lo mejor yo he oído decir que está desfasado. A mí me parece escalofriante. Yo aquí lo que veo es un ejemplo de esto que justamente decíamos hace unos segundos. La ampliación que va haciendo del concepto de manipulación a diversas casuísticas. No exclusivamente a la manipulación mediante el consumo de la ideología de amplias masas, sino a elementos de lucha por la profundización de la democracia, en sus aspectos formales. En este caso, está haciendo referencia a aspectos formales, ¿no? Sí, De sí. libertad de opinión, de sujeción formal tal, de que la justicia sea justicia y no esté, digamos, manipulada o en manos de tales o cuales fuerzas o actúe impunemente o al margen de, que está poniendo sus ejemplos. Es que Está marcando como frentes de lucha, ¿no? Está marcando como frentes posibles, intentando señalar posibles frentes de lucha por la profundización de la democracia. Es que en Alemania el funcionario público siempre ha pensado que era como el brazo largo del Estado. En época en época de los nazis era el Rechdoktor, Rechtsprofessor, por ejemplo, en la universidad era el brazo largo del Estado. Y eso es una cosa que está muy metida en en los genes del pueblo alemán. Eso aquí en España, salvo en época de Franco, ningún maestro pensaba que era piensa ahora que es el brazo largo del Ministerio de Educación, ni mucho menos de la Consellería, ¿no? Entonces es que en Alemania eso ha tenido mucha fuerza y está dentro del espíritu alemán de sentirse ellos, de espíritu más que alemán, prusiano incluso, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, que es muy típico de los alemanes. Y hay que comprenderlo, si te lo cuenta gente que está allí y le ves cómo son y cómo hablan, se encuentran sorprendidos de que aquí en España no seamos tampoco y también igual que ellos. Simplemente quería añadir eso. ¿Las palabras Reich Doctor y Reich Professor las usaban? Sí, sí, sí. Bueno, las usaban. Es que en broma las usábamos con uno que leyó. Me acuerdo que en el departamento entró uno que hizo la tesis en Alemania y le decíamos, hola, Reich Doctor. Y bueno, era porque en la época del nazismo era eso, era un doctor del Reich, del imperio, del reino, ¿no? Se concebían así las cosas y están metidos dentro del espíritu alemán de pensar las cosas. Bueno, nada más que un detalle, ¿eh? No, no. Va, anotado. Sí, sí. Tela. Abendroth. Estoy plenamente de acuerdo con usted en esto. Por supuesto que suceden muchas más cosas siniestras de las que llegan a conocimiento de la opinión pública,
Como usted sabrá, la primera posibilidad de crítica fue proporcionada por la praxis del proceso político, mientras que probablemente este problema se haría más evidente en las masas si se incluyesen aquí procesos de otra índole. Mas se nos plantea con este motivo un problema de carácter muy general, problema que, para mi criterio, es importante no solo en la República Federal, sino en todas las sociedades del mismo estilo. Se trata de que la defensa contra tales tendencias es de primera intención, tan solo formalmente democrática. El cometido estriba en pasar de la defensa pasiva de los derechos democráticos burgueses en principio, a la ofensiva de la lucha contra la manipulación. Lukács. De acuerdo, pero me interesa puntualizar aquí el hecho específicamente alemán de que el experto que ha sido nombrado como tal por un tribunal representa a priori el sacrosanto Estado y no está expresando una opinión científica susceptible de discusión. De esta manera se llega a un veredicto autoritario y quien protesta contra él se convierte automáticamente en un mal ciudadano. No sé, tengo mala memoria para los nombres, pero en algún lugar de Renania hubo hace poco un proceso de esta índole contra una persona de indudable espíritu polemista a la cual se encerró sencillamente en el manicomio durante una temporada por haberse cruzado en un homicidio y aunque más tarde se demostró que las autoridades competentes habían realizado una investigación muy negligente sobre el asunto. El hecho de que un fiscal o juez que incurre en error esté representando al sacrosanto Estado, a esta la sacrosanta autoridad suprema, aún en sus errores, constituye lo que se llamaría el fenómeno de adhesión al Estado autoritario genuinamente alemán. Esto lo glosas, lo has glosado muy bien. Bueno, lo que el compañero ha dicho, ¿no? Sí. Lo Sí, ha explicado muy bien, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y existe una cierta tendencia a difuminar tales cosas, a no dejarlas llegar al público. Creo que el movimiento contra la manipulación tendría un campo enorme en este sentido, pues se trata de algo que interesa a todo ser humano. Y no pienso tanto en la importancia del caso aislado como en el desenmascaramiento de los métodos con que procede el aparato judicial. En definitiva, creo que el ámbito de la lucha contra la manipulación es mucho más amplio de lo que pudiera pensarse en un primer momento. Un segundo. Tal como yo lo entiendo, lo que estamos leyendo de Lukács como propuestas políticas serían, dicho en terminología actual, propuestas políticas democráticas, ¿no? Eso es lo que está haciendo Lukács Aquí aquí. sí. Defender Sí, contra sí, la sí. manipulación o contra la política manipulatoria propuestas políticas de avances democráticos, ¿no? Creo que es eso lo que está diciendo, ¿no? Sí, sí. Luego lo dice el habeas Habeas corpus corpus. inglés, que hoy en día no se lo han cepillado, ¿no? Pero bueno, el habeas corpus inglés, los derechos de... Sí, No, pero digo, lo estoy diciendo porque puede parecer, digamos, no digo que sea contradictorio, pero puede parecer raro, ¿no? Que todo un dirigente comunista, revolucionario, pues que esté proponiendo como alternativa política una nueva forma de hacer política, lo que hará, bueno, lo que en aquel momento sería eso, ¿no? Es decir, simplemente avanzar en conquistas democráticas. sí, es cierto. Es lo que está diciendo, ¿no? Sí, De hecho, Salvador, tanto aquí como en algunos pasos que vienen a continuación, yo pensaba, pues recuerda a la política eurocomunista, al menos eurocomunista entendida en el sentido español. Porque hasta donde me llega la memoria, yo sí que ahí no estaba tan metido en política, era demasiado joven, adolescente, pero era la política de profundización democrática. Bueno, ahora ha conseguido, ¿no? Acabado el franquismo, ¿cuál va a ser la vía, estrategia hacia el socialismo? Bueno, dejando de lado pactos, pues profundizar la lucha por la libertad de expresión, profundizar la lucha contra la represión del movimiento obrero, ampliar conquistas de derechos legales, etc., etc., etc. Y en esta, luchar por el ejército, por desfascistizarlo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. A mí es verdad que esto me ha recordado un poco este tipo de planteamiento, ¿no? Seguramente que habrá habido lecturas, conexiones o inspiraciones o, bueno, pues eso, reflexiones de cómo, por dónde le metemos mano al asunto, cuando ya hoy en día el problema no es conseguir
alimento, casa, abrigo y tal, ¿no? Sí, a mí también me ha recordado eso. Vale. Abendroth. Totalmente de acuerdo, pero creo que este problema no solo es específicamente alemán, si bien en la República Federal está agravado por dos factores, a saber, la tradición del Estado autoritario por una parte y la identidad del estrato judicial del Tercer Reich y el de la República Federal por la otra. Problemas de este tipo se dan en todas las sociedades burguesas. Lukács. De ello no me cabe la menor duda. No es casualidad el que el mayor escándalo de este tipo estallase con motivos del asunto Dreyfus. Y quisiera añadir que estoy persuadido de que por aquel tiempo se dieron 20 asuntos Dreyfus en Alemania sin que hubiese gallo que los pregonara. Así pues, el asunto Dreyfus no solo revela que se trata en tales casos de cuestiones generales, sino que el estallido del asunto Dreyfus pone de relieve la diferencia existente entre Alemania y Francia. Abendroth. Si considera usted, por ejemplo, la En todo situación caso, de habría los... que decir entre la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia francesa, porque el asunto Dreyfus no lo ventila un juez ni una intelectualidad. Claro que está el escritor, lo ventila el gran Jaurès, el Partido Socialdemócrata, el periódico La Aurora, la movilización de masas entre las... Y, bueno, y Émile Zola como escritor orgánico, pero, o sea, es la socialdemocracia, si se quiere, la socialdemocracia alemana que sabe lo que es francesa, que quiere defender una república contra un golpe de Estado, y mientras que los otros aceptan el Estado y ya las fuerzas productivas harán su desarrollo, ¿no? Pues muy bien visto, Joaquín, sí, sí, yo creo que está muy bien visto. Eso sí. Sí, es cierto. Abendroth. Si considera usted, por ejemplo, la situación de los Estados Unidos, donde se dan procesos y similares con un más pronunciado acento inmediato sobre lo político, nos vemos ante los mismos problemas, aunque no hayan conseguido nada los movimientos desencadenados contra ellos. Lukács. Bien, sin duda, no se lo discuto. Pienso simplemente que no debemos restringir el terreno de la lucha contra la manipulación a los meros problemas del empleo de los ratos de ocio en sentido estricto, ni a las manipulaciones en el plano de los negocios, sino más bien ver cómo esta técnica de la manipulación, que en cierta medida es herencia de tiempos anteriores, ha sido transformada para que cruce la vida entera de cada ser humano. De ahí el problema de que podemos contar con determinados sentimientos de desazón, de desagrado, en capas mucho más amplias, es decir, que abarcaremos a estas capas inmediatamente. Un segundo. Sí. Pero también esto es sorprendente, ¿no? Porque lo que dice Abendroth a mí me sorprende, ¿no? Dice, si considera usted, por ejemplo, la situación de los Estados Unidos, estamos hablando del año 66, ¿no? Cuando ya había movilizaciones importantes en contra de la guerra de Vietnam, si no recuerdo mal. Y no cualquier movilización, ¿no? De favor de los derechos civiles, ¿no? Entonces, donde se dan procesos similares con un más pronunciado acento inmediato sobre lo político. Nos vemos ante los mismos problemas, aunque no hayan conseguido nada. Bueno, no sé. No conseguir nada me parece un poco, no sé. No, me extraña que Lucas no le discuta eso, que le diga, no, bueno, pero en Estados Unidos sí que están movilizándose y sí que están consiguiendo cosas, ¿no? Bueno, no sé. Hombre, yo creo que se refiere a la situación judicial, por ejemplo, de las Panteras Negras, de los militantes del Partido Comunista, Vale. de los indígenas, como Leonard Peltier, por cierto, salió el año pasado de la cárcel desde los años 70. Y Más centrado en la cuestión judicial. y la represión del movimiento negro, del movimiento... Sí. De acuerdo, bueno. Vale, Joaquín. Sí, sí. ¿Ese es el momento de los Berrigan? También. De hacer de las espadas arados y el cerco a los silos nucleares, también. Sí, sí. Pero los meten en la cárcel, ¿no? Sí, en la cárcel, claro. Yo os voy a tener que dejar, perdonad, yo os voy a dejar, compañeros. Vale. Pues ya. Pues si queréis. Pues si queréis, son las 8 8 más que nada, porque así no dejamos partido. Vale. Y es la respuesta de Abendroth, ¿no? Vale, sí. Sí, Sería el jueves 19, ¿no?
Seguimos con la respuesta de Lukács en el siguiente, ¿no? Con el texto. Como la Bien, respuesta. bien, sin duda no se la Bueno, discuto. o leemos la intervención de Abendroth para continuar. Sí, sí, no, es igual, ya empezamos. Empezamos en la página 143 a partir de Lukács, ¿vale? Vale. ¿Qué iba a decir? Tendremos que hablar de cuando el próximo día, ya será 19 de junio, planteamos cuántos seminarios más hay hasta y cuándo volvemos a conectar, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Vamos dándole marcha a esto, o sea que pronto entraremos ya, pues ya el año que En la viene, en tercera. el libro de la democracia, claro, Sí. Sí, que a mí me gusta mucho. A mí, bueno, pues bueno, venga. De todas o sea, maneras, que vaya todo muy bien. Me acabo de leer en inglés la crítica al borrador del programa de Erfurt de Engels, que es del sí, año- y no, en ningún sitio aparece para nada eso de que el socialismo hay que hacer, ni la traducción española ni la traducción italiana la encuentro por ningún lado. ¿Cómo dice? No, ¿qué es No, lo no, que es que no no hay hay? ninguna frase que haga una referencia ni literal a cómo está en español, ni a cómo está en italiano tampoco. El programa de Erfurt. No en el programa de Erfurt, en la crítica que hace Engels Al Sí, programa sí, de... al programa sí, de Erfurt. vale, vale. Si es En- Al que, borrador. ¿Eh? Recordar que el programa de sí, Erfurt lo redacta Bernstein y Kautsky, sí, más bien en la línea de la crítica del programa de Gotha de Marx. Con lo sí, cual, Engels está mucho más de acuerdo, pero así todo hace una serie de críticas. sí. Y es un documento muy breve, pero por ningún lado aparece que diga que hay que hacer un socialismo feliz o sucio, todas esas cosas que... Vale, El vale, lío de vale, la vale. traducción. No aparece por Vale, ningún lado, ya, por lo menos ya, yo no lo he encontrado. vale, vale. ya. Es que estamos vendidos incluso en los textos originarios. Es una cosa. Solo Sí, sí. camaradas. Gracias, Solo Joaquín. que Bueno, vaya Bueno, bien. tiempo la Bueno, grabación sí. y